Hola a todos, soy Budo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a explicar cómo podemos desoldar piezas como curvas, manguitos, etc. en una tubería de cobre. Esto nos puede ocurrir muchas veces, que soldamos una pieza de cobre en nuestra instalación y nos pasa que la hemos soldado mal. Es largo, no cabe, o incluso tenemos una fuga de agua, o simplemente queremos reutilizar una pieza ya soldada. Si quieres aprender a soldar, te dejo un vídeo aquí arriba, donde te explico cómo soldar con estaño una tubería de cobre. Para hacer este trabajo y desoldar una tubería de cobre, de una curva o pieza, solo necesitaremos dos herramientas. Una, el soplete para calentar y fundir el estaño, y dos, unos alicates universales, o un pico del oro o algo para agarrar la tubería o pieza de cobre. En la descripción te dejaré todas las herramientas usadas en este vídeo. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es calentar bien la zona que tenemos que desoldar. En este caso vamos a separar la curva del tubo. Para que no tengas problemas, el tubo tiene que estar bien sujeto, para que puedas estirar y no se mueva demasiado. Hay que tener mucho cuidado porque el tubo estará muy caliente y no podremos tocarlo con las manos, siempre con las herramientas, así que es mejor que el tubo esté sujeto en algún lugar. Encenderemos el soplete y calentaremos la curva de cobre hasta fundir el estaño. Con los alicates o pico del oro agarraremos el tubo que queremos desoldar. Sobre todo, no apretaremos demasiado con los alicates, ya que al calentarse el tubo, el cobre queda bastante débil y se puede deformar. Entonces no podríamos reutilizarlo, ya que no quedaría completamente redondo. Calentaremos toda la parte de la curva y veremos cómo el estaño empieza a fundirse. En este momento tenemos que ir girando la tubería con nuestros alicates o pico del oro. Cuando veamos que el estaño empieza a estar fundido y la pieza empieza a girar, estiraremos hacia arriba, siempre calentando el tubo, y nunca apartaremos el soplete, ya que el estaño se solidificaría y no podríamos extraer la pieza de cobre. Una vez tengamos la pieza sacada, con mucho cuidado la dejaremos en algún sitio para que se enfríe. Esta pieza quema bastante y puede dejar marcas en el suelo o donde lo apoyemos, así que es mejor tener pensado dónde vamos a apoyar la tubería de cobre una vez desoldada, para no tener problemas. Ahora vamos a acabar de desoldar la curva. Esto lo hago en dos pasos porque estoy grabando un vídeo y entre la cámara, el soplete, etc. me ha ido mejor así. Pero recomiendo hacerlo todo de corrido. Primero uno y siguiendo el otro. Esto es mejor porque la curva nos recibe dos calentadas y dos enfriamientos. Así que como ya tendremos la curva caliente, seguiremos sin parar. Y así es como quedaría la tubería y la curva una vez desoldados las dos piezas de cobre. Si quieres ver cómo aprovechar las piezas de cobre y volver a soldarlas, aquí arriba te dejo un enlace donde te enseño a soldar piezas de cobre reutilizadas. Y esto es todo, no olvides a suscribirte si te he ayudado. Y si tienes alguna duda, no dudes en comentarla. Un saludo y hasta luego.